Y quisiera que fuéramos rapidito al libro de, mientras estábamos en la alabanza, vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada, pero quiero agregar un poco a esto. ¿Cuántos somos pueblo de Él? Amén. Sabes, tú y yo venimos a ser el pueblo de Yahweh, tú y yo somos parte de Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, sus promesas, sus pactos son para todos nosotros. Y tú y yo tenemos que entenderlo, que como pueblo son promesas que se nos fueron hechas para nuestras vidas, para todos y cada uno de nosotros. Y con esto quiero decir que tú y yo somos parte del pueblo de Israel. Y cuando estamos dentro de ese pacto, hay una cita que todos, tal vez muchos conocemos, en el libro de Romanos. Dice la palabra, dice que tú y yo somos olivo silvestre, y que antes éramos olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo y ahora fuimos partícipes de la rica savia del olivo. Esto nos enseña para nosotros, tú y yo como pueblos, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos nosotros, Romanos dice que estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Efesios lo establece que estábamos sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Éramos ajenos a los pactos y a las promesas establecidas que Yahweh tenía para todos nosotros dentro de su palabra. Y por más que anheláramos y por más que deseáramos alcanzar una bendición, tener una bendición para nuestras vidas, no nos era posible. O no hubiera sido posible si no hubiera sido por medio de la sangre de Yeshua, quien vino a hacer el sacrificio, la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo no éramos merecedores de nada. Es más, tú y yo no somos merecedores. Dice por su palabra que es por su gracia, por su misericordia, que tú y yo hemos sido salvos. Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim. No es por obras, no es por nuestras acciones justas, ni porque seamos buenas personas, ni porque no ofendamos, o porque yo no puedo decir una mala palabra, o no puedo ofender a nadie. Podemos ser a nuestra apariencia, a nuestra condición, una buena persona, o podemos ser, etiquetarnos como una buena persona, pero siempre nuestro estándar va comparado a la vida de alguien más. Tú y yo podemos comparar si algo es bueno o algo es malo en el momento en el que tú y yo nos comparamos a alguien más. A mi parecer o a mis propios ojos, yo puedo ser tal vez mejor que tú. Y tú puedes ser mejor que otra persona, pero no es porque nos comparemos. No es porque siempre la condición del ser humano va a ser compararse a alguien que es inferior a él. Si tú miras, nunca te vas a comparar tal vez con alguien que es superior a ti. Cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y ya todos sabemos lo que le dijo. Dice, no hay ningún solo bueno excepto ¿quién? Excepto Él. Y si en alguien tú y yo tenemos que compararnos o buscar nuestra comparación, qué tan bueno tú y yo somos, es a la medida de la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Porque cuando yo me empiezo a comparar con alguien más, yo voy a tener justificaciones. Tú podrás justificarte, nuestros hechos, nuestras acciones, pero cuando tú y yo nos comparamos delante de Él, porque el amar y lo bueno puede ser diferente para mi hermano, para mi hermana, para ti, para mí. ¿Cuántos entendemos eso? Lo que yo miro bueno, tal vez tú no lo vas a mirar tan bueno. ¿Sí o no? ¿Me estoy entendiendo? Déjame ponerlo de una manera. A mis propios ojos, yo puedo ser una buena persona. Pero tal vez para los ojos de alguien más, yo no soy tan bueno. Ni el amar, cada uno tiene su manera de amar. Por eso digo, el amor y el compararnos vienen a ser cosas relativas. Porque cada uno, ¿quién de qué ama? ¿Nadie ama? Gracias por las manos levantadas, ¿verdad? Todos amamos, si no seríamos tan fríos. Y dice la palabra, dice que el amor que hemos recibido de Él, si hemos recibido ese amor, podemos dar ese amor que tú y yo tenemos.
Si yo digo yo no puedo amar, pues es que el amor del Padre no está en mí. Porque nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, ¿cuántos de nosotros amamos? ¿Amén? Todos. Pero ahora déjame hacerte una pregunta. Si todos amamos, tú vas a amar de una manera, tú vas a amar de otra manera, yo voy a amar de otra manera, y cada uno tiene diferentes conceptos de amar, o a su propia opinión o a su propio concepto. ¿Cuántos entendemos eso? Cada uno tiene diferente. Pero cuando tú y yo nos comparamos a esa estatura del varón perfecto, que es Yeshua, tú y yo vamos a aprender la manera de amar. Para amar, tal vez para el niño, el amar es cuando le cumplen todos sus caprichos y todo lo que él desea. ¿Quién de aquí fue niño? Espero y no me dejen abajo y no sentirme tan mal. Pero una vez hace tiempo, yo recordaba, bueno, mejor dicho mi mamá, ¿verdad? Gracias, Padre, por los que tenemos la dicha de ver nuestra madre con vida. Y recordábamos esto y estábamos hablando de Daniel, ¿verdad? Y luego me dice, ¿y te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Y le digo, ok, pues yo sé bien que me acordaba, ¿verdad? Pero no quería recordarlo muy bien. Y me llevó a recordar, o yo mismo me recordé, de una vez que yo me molesté con mi papá porque no me quiso cumplir un capricho, un gusto, etcétera. No recuerdo exactamente muy bien. Pero me recuerdo que yo le dije, me salvé de que me dieran una vara santa, ¿verdad? Por ahí. Pero me recuerdo que yo le dije a mi papá, a mi mamá, le dije, mi papá me habló, ¿verdad? Muy groseramente. Yo me hubiera merecido algo más, que no recuerdo si algo pasó. Pero me dice me contesta mi papá y le digo, dile tú, porque yo no le voy a contestar. Muy ofendido el hombre, ¿verdad? El niño. Pero yo me recuerdo que le dije a mi papá, a mi mamá, contéstale tú porque yo no, porque mi enojo o mi molestia fue que tal vez no quiso complacerme en algo. Y en eso tú y yo comparamos muchas veces nuestra manera de amar. El joven, si papá o mamá no le cumple algo, mi papá no me ama. ¿Y por qué no te ama? Porque no me dio lo que yo quería. O muchas veces queremos que el amor sea reflejado en que nos sigan la corriente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Y sabes, no es así. Porque cuando tú y yo vamos a la palabra, tal vez para una persona, el amar sea muy diferente a lo que la palabra establece. Yeshua dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo vengo a entender que esa es la manera de amar, por más herido que yo pueda estar y por más ofendido que yo pueda haber estado, por algo que me hicieron, porque me ofendieron, porque heriste tal vez mi corazón, porque heriste mis sentimientos, porque me hiciste algo. Pero cuando yo vengo a entender que el amor de Él está en mí y que si yo verdaderamente le amo, no hay mandamiento que sea tan gravoso, ni tan difícil, ni tan pesado para que yo lo pueda cumplir y para que yo lo pueda poner por obra. Porque por más que tú me hayas hecho, ¿sabes una cosa? Yo te sigo amando con el amor que es ese genuino del Padre. Ese amor que cubre multitud de pecados. Ese amor que cubre multitud de fallas. Y no importa qué tan grande sea mi herida, pero sabes una cosa, por ese mismo amor que fue derramado en mí, yo puedo tener la capacidad de poderte mostrar ese amor. Ese mismo amor que había en Yeshua, que a pesar de que este hombre le había fallado y lo había negado por 3 veces, y nuevamente vino delante de Yeshua y le dice, ¿me amas? Dice, Maestro Adón, tú sabes que te amo. ¿Me amas? ¿A dónde más podré ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabes? Ese mismo amor nos lleva a poder perdonar, a poder amar a otros. Y es ese mismo amor que está en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros.
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si tú y yo hemos venido a los pies de Él, ese mismo amor y esa capacidad de amar es la misma manera que tú y yo tenemos para poder dar a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú miras a una persona y que tal vez no conoces y que puedes mirar la necesidad de esa persona, sabes, no te importa quién pueda ser, si la conozcas o no la conozcas, pero si tu corazón es movido a compasión, tú das. Tú das de aquello que tú tienes. Me recuerdo tanto una vez, en Matamoros a veces cierran todas las farmacias y solamente hay alguna que dejan abierta, no voy a hacer promoción. Pero hay una sola farmacia que dejan abierta y a veces vas y tocas. Y me tocó ir a tocar y estaba un hombre envuelto entre una cobija, ni era ni cobija, eran unos cartones. Y estoy yo bien volteando para todos lados, ¿verdad? Y oigo que se mueve algo y volteo. Y me sale y se para. Dije, Padre mío, ¿verdad? Y empecé a hablar con él. Y empecé a ministrar un poco. Y ya, para no hacerte la historia muy larga, me iba a regresar ya esos algunos meses. Y me iba a regresar al carro. Y me dice la pastora, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, ya me quedé sin chamarra. Me dice, ¿por qué? Digo, no sé, el Padre está poniendo yo darle lo que yo traigo. Me quité de lo que yo traía puesto, fui y se lo di. Pero es cuando tu amor es movido a alguien que no tiene la capacidad para amar. Es muy difícil que alguien pueda hacer algo por otro. Porque somos personas que muchas veces estamos tan acostumbrados a que qué es lo que voy a recibir, qué es lo que me van a dar, o qué es lo que yo voy a recibir. Aún en nuestra condición, cuando tú y yo venimos delante de los caminos del Padre, muchas veces nuestra oración es, Padre, dame, 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 pero muy pocas veces es, Padre, ¿qué deseas que yo haga para ti? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde tú deseas usarme? ¿Dónde tú deseas ponerme? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y todos venimos a ser parte de ese pueblo. Y cuando digo que tenemos las promesas de Yahweh, no es porque porque somos pueblo escogido por Él. Fuimos un pueblo que fue rescatado del medio de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su luz admirable. Y eso somos tú y yo nosotros. Y tú y yo venimos a ser personas y hombres que cargan una identidad israelita o hebrea sobre sus corazones o sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Tú y yo venimos a ser parte de ese pueblo. Sí estamos dentro de las naciones, pero el pacto que Yahweh estableció para con su pueblo no fue para con las naciones de alrededor ni con las naciones de afuera, porque todas las promesas que Yahweh hizo para su pueblo únicamente se las dio a Israel. Al único que prometió guardar y cuidar como a la niña de sus ojos fue el pueblo de Israel. Al único que prometió guardar y cuidar sobre su vida es al pueblo de Israel. Y si tú y yo somos parte de ese pueblo y somos parte de Israel, esa es la promesa que tú y yo tenemos. Yo no puedo gozar de las bendiciones, y eso es, y búscalo y escudriñémoslo. Y yo sé que muchos tal vez yo lo entendemos, pero cuando la palabra en el libro de Romanos dice que éramos olivos silvestres y contra naturaleza fuimos injertados dentro del buen olivo, significa que ahora tú y yo pertenecemos. ¿Quién representa al olivo? Si tú miras a lo largo de todas las escrituras, el olivo representa a Israel, amado. ¿Cuánto lo entendemos? El olivo no representa otra cosa, el olivo representa a Israel. Y dice Romanos que contra la naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. Significa que para tú y yo poder gozar de las bendiciones de los pactos establecidos con Yahweh, sus promesas, la única manera de poder gozar de ellas es estando ¿dónde? Injertado dentro de Israel. Y dice contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Porque antes tú y yo no podíamos tener las bendiciones, los pactos establecidos por Yahweh. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no?
porque éramos ajenos. Y de la única manera que tú y yo vamos a gozarlos es cuando dice la palabra que fuimos introducidos dentro de ese olivo. ¿Cuánto lo entendemos? Es cuando tú y yo venimos a ser parte de ello. ¿Cuántos de nosotros, déjame ponerte una forma, cuántos de nosotros hemos creído en su Hijo amado? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por medio de la sangre de Yeshua? ¿Al caso alguno de nosotros nuestra condición era mejor antes de venir a Él? No, no lo era. ¿Y sabes por qué no lo era? Porque estábamos perdidos entre las naciones, sin esperanza, como dice Efesios, sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Pero cuando tú y yo venimos y somos salvos por medio del sacrificio de Yeshua y por medio de la sangre de Yeshua, tú y yo somos injertados en ese buen olivo. Y cuando tú y yo somos injertados en ese olivo, venimos a ser parte con todo su pueblo de Israel. Dice la palabra en el libro de Hebreos que ahora tú y yo somos partícipes de carne y sangre. Cuando Yeshua levantó la copa con sus discípulos y la levantó, dice, este es el nuevo pacto. ¿De qué? De mi sangre, que todas las veces que la comieren y bebieren de este mazo, de este cuerpo, dice, la muerte del Adón, anunciarán. Somos partícipes. Hay sangre judía, si tú quieres llamarlo, corriendo por nosotros, por medio de Yeshua. Y no te estoy diciendo que por eso somos parte del pueblo de Israel, no, estoy diciendo que por medio del sacrificio de Yeshua. Ahora, cuando tú y yo venimos a ser injertados en ese olivo, si Israel representa el olivo y a quien se le fueron dadas las promesas, los mandamientos y los pactos establecidos fue Israel, ahora tú y yo pertenecemos o somos conciudadanos, dice Efesios, ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. ¿Cuánto lo hemos leído? Conciudadano significa una persona que no era parte de esa naturaleza o que no era parte de ese país, pero por medio de ello ahora vino a adquirir una ciudadanía o su ciudadano de este país. ¿Cuánto lo entendemos? Una persona que no es nacida aquí, pero arregla su estatus migratorio, arregla su ciudadanía, pones toda su documentación en orden. Esa persona ahora viene a ser conciudadano. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Viene a ser conciudadano de ese país. No era estadounidense, pero debido a que arregló todo su estatus migratorio, ahora viene a ser conciudadano de este país. Ahora, de la misma manera, si la palabra dice que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim, significa que no teníamos esa ciudadanía, pero por medio de Yeshua y por medio del sacrificio de Yeshua, ahora somos conciudadanos, ahora pertenecemos a ese pueblo. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Está en Efesios, lo podemos leer. Ahora venimos a ser parte de ese pueblo. Yeshua dijo, porque sepan ustedes que no es la raíz quien los sustenta. Ustedes no sustentan a la raíz, sino que la raíz los sustenta ¿a quién? A ustedes. ¿Quién es la raíz? Yeshua. Sabes que en los tiempos antiguos se le llamaba los Nazarín, que eran conocidos como los de la rama. Yeshua dijo, porque yo soy la vid, dice ustedes los pámpanos, dice, y separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, si Efesios, Romanos lo dice, lo podemos leer, Romanos creo que es capítulo 9, dice, porque ahora somos partícipes de la rica savia del olivo. ¿Quién representa el olivo? Israel. ¿Y quién representa la raíz? Yeshua. ¿Y quién sustenta a todo su pueblo? Es Él. Cuando tú y yo podemos entenderlo y mirar que ahora somos, déjame ponerlo de esta manera. Si tú y yo no éramos
ciudadanos americanos o una persona que no era, en el momento que viene a ser parte de esta ciudad o de esta ciudadanía estadounidense, a donde quiera que uno vaya, ahora los decretos, los mandamientos, las leyes que son para esa nación o para ese país, vienen a ser ¿quién? Las de esa persona. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? En el libro de Éxodo dice, porque todo que quiera venir y servirme a mí, dice, una misma será la ley, tanto para el nativo como para el extranjero. O sea, para el que no era parte del pueblo y quisiera acercarse a Yahweh para buscarle, para seguirle, dice Yahweh, una misma será mi ley, tanto para el que pertenece y es parte del pueblo de Israel, más aquel que se quiere herir y acercar y ser parte de mi pueblo, una misma va a ser la ley para ese. Y mi ley está establecida en sus pactos y en sus mandamientos que fueron dados para el pueblo de Israel, que tú lo puedes ver en Éxodo capítulo 19. ¿Cuántos lo entendemos? No eran parte de esa ciudadanía, mas se vinieron y se agregaron al pueblo de Yahweh, y eso vino a ser su ciudadanía. Ahora su pacto, las leyes establecidas para ese pueblo venían a ser sus leyes para ellos también de la misma manera. Nosotros que estábamos perdidos entre las naciones, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, ahora que fuimos acercados a su pacto por medio de la sangre de Yeshua, nosotros que no teníamos leyes, que no teníamos mandamientos, que no teníamos estatutos, y que nos acercamos a través de la sangre de Yeshua, ahora esos vienen a ser nuestros mandamientos y nuestras leyes de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Por qué guardas Shabbat? ¿Por qué guardamos mandamientos? ¿Por qué guardas los días de reposo? Porque está establecido. Porque yo me vine y acerqué al pueblo de Él, y uno mismo sería su ley para todo su pueblo. Y venimos a ser parte de ello. Y no te estoy hablando otra cosa, está dentro de las Escrituras. Si tú vas al libro de Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 29. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice, si son del Mesías, ¿cuántos somos del Mesías? Todos nosotros. ¿Cuántos hemos venido por medio de la sangre de Yeshua? ¿Cuántos hemos sido perdonados por medio de Yeshua? ¿Cuántos hemos sido lavados por medio de sangre? Bueno, todos. Amén. Dice, si son del Mesías, del Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos, ¿qué dice la palabra? Según la promesa. Entonces, si tú y yo estamos en el Mesías, y si somos del Mesías, descendencia de Abraham, somos. ¿Quién era Abraham? Abraham fue uno que Yahweh le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham fue el primero en cruzar de un lugar a otro. A esa palabra se le conoce como Ibrí. La palabra Ibrí significa hebreo, y hebreo significa uno que es trasladado de un lugar o es movido de un lugar a otro. De la misma manera que Abraham fue movido y fue trasladado, fue el primero en cruzar el mar, de la misma manera tú y yo fuimos los primeros en ser trasladados. Fíjate la semejanza con ello. Dice la palabra que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Fuimos trasladados, di conmigo, de un lugar a otro. Abraham fue el primer hombre hebreo sobre la tierra. Y si Abraham fue el primer hombre hebreo, ¿qué somos nosotros? Gálatas 3, 29. Significa que tú y yo somos hebreos. ¿Y somos qué? Israelitas. Por medio de la sangre de Yeshua. Ahora vamos a Efesios.
Efesios 2:11. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordar que en ese tiempo estábamos separados de ¿quién? De Elohim, de Yeshua, excluidos de la ciudadanía de ¿quién? De Israel. ¿A quién está hablando? Está hablando a todo lo que eran parte del pueblo gentil. Dice, recordar pues que en otro tiempo ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. ¿Cuántos de aquí éramos gentiles? Amén. Digo, déjame usar la expresión, ¿verdad? Di conmigo, éramos, no somos. Porque muchas veces todavía tenemos el concepto de que si a veces preguntamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos la iglesia de los gentiles. No. Dice que éramos gentiles en cuanto a la carne. La palabra gentil, déjame ponértelo de esta manera. La palabra gentil significa una persona pagana. Una persona que está allá afuera, separado de los caminos de Yahweh. Por eso dice la palabra, dice, nosotros en cuanto en otro tiempo éramos gentiles, dice, llamados la incircuncisión, dice, recordar que en ese tiempo estábamos separados de ¿quién? De Elohim. ¿Por qué estábamos separados de Elohim? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Mas por cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de ¿quién? De la gloria de Elohim Padre. Dice, porque nuestros pecados han hecho una separación entre Elohim y vosotros. Por nuestras acciones pecaminosas, por nuestros hechos, por nuestras acciones, por nuestros pecados, tú y yo estábamos separados de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Éramos ajenos. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos. Dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en este mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, separados, han sido acercados por la sangre de ¿quién? De Yeshua. Dice, porque Él es mismo, dice, porque Él es, versículo 14 dice, porque Él es mismo, Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un nuevo hombre, estableciendo así, dice, la paz, y para reconciliar con Elohim a los dos en un cuerpo por medio del madero, del medio de la cruz. Dice, habiendo dado muerte en ella la enemistad, dice, y vino y anunció, dice, que estábamos lejos y paz que estaban cercas. Pero ¿por medio de quién venimos tú y yo cercanos? Por medio de Yeshua. ¿Sí o no? Ahora sus pactos, voltea con la persona que está a tu lado, dile, sus mandamientos, sus fiestas son tuyas. Ahora uno dice, ¿y por qué son nuestras si esas son fiestas del pueblo judío? No. Levítico dice que esas son las fiestas establecidas de Yahweh para su pueblo. Y da la ordenanza de las fiestas establecidas en Levítico 23. Y en ese momento todavía no había habido una separación de las dos tribus. Ambos eran las 12 tribus, no estaba la casa de Judá ni la casa de Israel. Estaban una sola casa. Eran las 12 tribus de ¿quién? De Israel. No había habido ninguna separación. Para ellos fue, ahora si tú y yo por medio de Yeshua venimos, dice, venimos a ser parte de ese pueblo, sus fiestas, todo nos pertenece. ¿Y cuántos de nosotros verdaderamente ahora como pueblo de Yahweh hemos sido bendecidos por ellas? ¿Cuántos de nosotros nos podemos regocijar en esas fiestas? Es más, déjame hacerte una pregunta. Si alguien viniera a ti y te dijera, es que esas fiestas no son tuyas, yo no sé de qué manera reaccionarías, con amor o con el celo, yo no sé,
Pero tal vez tú dirías, ¿dónde dice que no son para mí? Porque sabes que te pertenecen, porque vienes a tener una identidad como su pueblo y porque Yahweh nos ha rescatado de entre las naciones. Y porque dice la misma palabra, dice que por cuanto nos alejamos y nos separamos, dice, nos quitó los días de fiesta, los días de reposo y los días de vuestras alegrías. ¿Y cuántos de nosotros ahora podemos regocijarnos en las fiestas por el Padre? ¿Para cuántos de nosotros o cuántos de nosotros podemos levantar la mano y poder decir que son una alegría para nuestros corazones? Para todos. Porque venimos a ser parte de ese pueblo que Él escogió. Porque venimos a ser parte de ese pueblo escogido. Cuando Yahweh entregó sus mandamientos para el pueblo de Israel, los entregó para todo su pueblo, para todos los que se habían acercado, donde dice la palabra que desde Egipto había salido una gran multitud de gente. Ahora muchos podemos decir, bueno, es que la iglesia se fundó con el pueblo de los hechos. No, no se fundó con el pueblo de los hechos. La palabra asamblea, quejilá, significa un grupo de gente o de multitud de gente. La primera parte o el primer lugar donde se aglomeró una multitud de gente, una multitud de pueblo, fue cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto para ir a rendir culto a Yahweh en el desierto, porque ese era el propósito, que Yahweh los liberaría. No era solamente porque dice en el libro de Éxodo que Yahweh se cortó del pacto que había establecido con Abraham y con Jacob, y el pueblo clamó en alta voz, y Yahweh se acordó del pacto que Él había hecho para con Abraham. Yahweh se acuerda del pacto que Él ha establecido contigo. Yahweh nunca se ha olvidado de la vez que tú levantaste tu mano para decirle, Padre, aquí está mi vida para servirte. Y cuando Yahweh estableció un pacto contigo, Yahweh nunca se ha olvidado de Él. Yahweh se recuerda de Él. Y Yahweh se acordó del pacto que había hecho con ellos. Y el pueblo clamó, dice, y Yahweh se acordó de ellos. Y los liberó de sus duros trabajos, de sus opresiones. Y entre más los oprimían, el pueblo se multiplicaba, dice la palabra. Y dice la palabra que el propósito no era solamente dejar a un pueblo en esclavitud y dejarlo libre. Si Yahweh te liberó de la esclavitud de este mundo de tinieblas, fue con un propósito y con una voluntad para tu vida, que ahora ya no sirviéramos a las tinieblas, sino ahora viniéramos y le sirviéramos a Él, para que en medio de este lugar donde Él ha establecido su casa y donde Él ha puesto su nombre, tú y yo vengamos y levantamos manos delante de Él. No por otra cosa. Yahweh no te rescató para decir, ahora soy bendecido y ahora puedo servirle y buscarle en casa y yo soy separado de entre las demás. No, amado. Si Yahweh pagó un alto precio por ti de sangre, lo mismo que representó con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, el propósito principal de su libertad, de la esclavitud en la que ellos estaban, era para que salieran al desierto y rindieran culto a Él. El propósito voluntad, el primer propósito. Y sabes que Satanás nunca va a dejar y nunca va a querer que tú levantes tus manos, de que tú le alabes, de que tú le glorifiques y de que tú exaltes su nombre. Porque lo mismo que pasó con el pueblo de Israel es lo mismo que sucede con muchas personas el día de hoy. Cuando vino Moisés delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, déjalo libre, ¿qué es lo que decía Faraón? No. Y vino otra vez y dice, déjalo, bueno, vamos a hacer un arreglo. Di conmigo, con Yahweh es todo, no es a medias. Amén. Satanás siempre va a querer que tú tengas un pie afuera en las cosas del mundo. Egipto representa, o Misraim representa Egipto, representa el mundo. Y tú dices, ¿por qué siempre va a querer que tengas un pie en las cosas de este mundo? Lo mismo que sucedió con ese pueblo, lo mismo que sucede el día de hoy. Era que rindieran culto a Yahweh. Salió el pueblo y dijo, no los voy a dejar. Y dijo, solamente irán sus varones. Y corrígeme si me equivoco, dice, solamente irán sus varones, pero sus hijos, vuestras vacas, vuestro ganado y vuestras esposas se quedan aquí. Tienen libertad, vayan y rindan culto a Yahweh, vayan.
¿Sabes una cosa? Porque Satanás o Faraón sabía que tarde o temprano, aunque ellos salieran, tarde o temprano iban a regresar otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque en ese lugar, en Egipto, estaban sus esposas, sus hijos y su ganado, todo lo que les pertenecía. Y Satanás sabe que aunque está la sangre de Yeshua y te pueda liberar, si de nuestros corazones el mundo no ha salido, Él sabe que tarde o temprano tú y yo regresaremos a Él, porque hay cosas que tú y yo dejamos allá. Y no podemos. El propósito principal, y nuevamente dice, bueno, van a salir estos y van a salir lo otro. Por 3 ocasiones Faraón trató de impedirles, y fue cuando Yahweh mandó las plagas sobre el pueblo de egipcios, las 10 plagas, para que saliera todo el pueblo en libertad. Y dice que los egipcios los apremiaron y le dieron multitud de cosas. Dice que les dieron pertenencias, creo que les dieron oro, si no me equivoco, ¿sí? Joyas, ¿verdad? Ahora no quiero poner otra palabra que no sea. Y los apremiaron, dice la palabra, dice que los apremiaron y les dieron. Y uno dice, oh, ¿qué pueblo salió de la esclavitud y ahora es rico? No. Lo que Yahweh les estaba dando y la provisión que Yahweh les estaba dando era para que con eso pudieran levantar y construir el tabernáculo para Yahweh, donde el pueblo se pudiera reunir y alabar y dar voces de alabanza y de regocijo a la presencia de Yahweh. Si Yahweh nos ha bendecido, es con el fin de que lo que Yahweh nos ha dado y ha depositado en nuestras manos es para que también rindamos culto a ¿quién? A Yahweh, con nuestros diezmos, con nuestros ofrendas, con lo que tú quieras, pero es con la provisión que Yahweh nos sacó del mundo y nos trajo nuevamente al reino de su Hijo amado. Tú y yo somos un pueblo libre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos un pueblo libre para alabarle, para regocijarnos delante de la presencia de nuestro Padre. Ese es el propósito, amado. Si Yahweh te rescató y nos liberó, fue con el plan y con el propósito de exaltarle y de glorificar su santo nombre. Para eso nos rescató. Para eso nos liberó. No solamente para bendecirnos, para poner un estatus bien, es ser bendecido, decir tengo casa, tengo coche, tengo alimento en mi casa, tengo todo lo suficiente. Yahweh me bendijo, sí, pero te bendijo para que le sirvieras. ¿Cuánto? Amén. Para eso te bendijo, para eso te rescató, para eso te tomó como su pueblo escogido. Ahora sus pertenencias, todo lo que pertenece a Yahweh, fíjate lo que dice Éxodo capítulo 19. Dice, el tercer día después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, dice, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin, y habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, dice, y acamparon en el desierto frente al monte, y allí acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Elohim, y lo llamó del medio del monte, diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, dice, ustedes vieron lo que yo hice con los egipcios, también como los tomé, dice, a ustedes como las alas del águila, dice, para traerlos hacia mí, dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, dice Yahweh, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Fíjate lo que dice Yahweh, dice, si ustedes escuchan mi voz y observan mi pacto, serán, dice, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra. Dice, porque mía es la tierra, dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Cuándo tú y yo seríamos un reino de sacerdotes y un pueblo santo para Él? Di conmigo, si observamos y oímos su voz
y ponemos por obra sus mandamientos y sus ordenanzas para nuestras vidas. En ese momento, tú y yo venimos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Elohim. Yo sé que los mandamientos no te dan una salvación, pero una vez que tú entras al pacto de Yahweh y que te acercas a Él, tú vienes a ser un pueblo y real sacerdocio cuando ponemos por obra sus enseñanzas y sus instrucciones para nuestras vidas. No lo estoy diciendo yo, lo dice Éxodo. Si tú vas a, lee Oseas. Si tú vas al libro de Oseas, el profeta Oseas mandó, o Yahweh mandó al profeta Oseas, que se uniera con una mujer prostituta. Y que de esa unidad le nacerían 3 hijos. Y de esa unión que le nacieron 3 hijos, a uno le pondría por nombre Lo Rohamí, Lo Amá y Jezreel. Uno significa no pueblo mío, no misericordia. Y la palabra Jezreel significa Elohim que los esparció. Si tú, la profecía que Moisés, o en el libro de Éxodo, Deuteronomio, creo, no me recuerdo exactamente la cita, dice, profetizó que serían desparcidos entre todas las naciones, pero donde quiera que fueran dispersidos, dice, desde allá buscarían a él y le encontrarían. Moisés lo predijo de esa manera, lo profetizó. O sea, se dieron las divisiones. El profeta Oseas hace lo que Yahweh le ordena, de lo que sería profético con la casa de Israel, de donde provenimos todos nosotros, y se puede indagar más, y los lleva en una dispersión, y aquellos que no eran pueblo, y que no tenían misericordia, y que habían sido dispersados entre las naciones, Yahweh había profetizado que él mismo los reuniría de entre todas las naciones, y todavía no se cumple totalmente en su plenitud. En parte, porque Yahweh entre más y más está haciendo un recogimiento y un recogimiento de todo su pueblo. Y no estoy diciendo que nada más somos nosotros por aquí, estoy hablando en todas partes de todo el mundo. Entre más y más y más, Yahweh está haciendo un recogimiento de su pueblo. Déjame te leo el 1 de Pedro capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua, dice a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, de Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos y según el previo conocimiento de Elohim Padre, por la obra santificadora del Espíritu del Ruach, dice, para obedecer a Yeshua Jesucristo, dice, y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz sean multiplicados sobre todos vosotros, sobre todos ustedes. Pero me llama mucho la atención que dice, a los expatriados. ¿Qué significa un expatriado? Tú eres de tal lugar, de tal nación, eres ciudadano americano, vamos a ponerlo, o eres de tal lugar, y tu herencia es israelita, tú eres parte de ese pueblo israelita, y eres sacado de ese lugar. Estás aquí en Estados Unidos y te sacan de aquí de Estados Unidos, ¿qué vienes a hacer? Esperemos que nadie saquen, ¿verdad? Gracias, bendito Padre, que nadie lo saque. Pero ¿qué significa eso? Venimos a ser expatriados. O las personas que vienen de tal lugar son expatriados, son sacados de su ciudad, de su ciudadanía, y son llevados a otro lugar. Eso significa expatriado. Y el apóstol Pablo está diciendo, a ustedes, dice, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes fueron dispersados? El pueblo, la casa de Israel, entre todas las naciones, entre todos los lugares. Donde Éxodo capítulo 19 dice que ahora somos conciudadanos, ahora somos pueblo y linaje escogido. Dice, ¿por quién? Por Yahweh. Somos un pueblo de real sacerdocio, pueblo escogido. Ahora fíjate lo que dice, vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, dice, para que por ella crezcan para salvación. Fíjate, es importante escudriñar la palabra. ¿Cuántos queremos crecer? Nadie quiere quedarse como niño, ¿verdad? ¿O cuántos de aquí son padres? ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, ya crecieron?
¿Y a cuántos de ustedes que sus hijos ya no crecieron, pues les es un poco diferente la vida de aquel que tiene un niño de pañales? Porque tienes que cambiar, tienes que limpiar, tienes que hacer esto. Pero una vez llega el hijo y crece y madura. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Ya viene a ser un poco diferente. Dice, desear como niños dice, recién nacido la leche pura de la palabra. Dice, para que por ella crezcan para salvación. Dice, y si han probado la benignidad de Yahweh, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Elohim, también vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Dice, pues esto se encuentra en las escrituras. He aquí pongo a Sión como piedra escogida, preciosa, piedra angular. Dice, que crea, dice, no será avergonzado. Dice, este precioso valor, dice, es para vosotros los que creen. Dice, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido, dice, ha sido piedra de tropiezo y roca de escándalo. Dice, pues ellos tropiezan. Dice, porque son desobedientes a la palabra de Yahweh. Dice, y para ello estaban también destinados. Pero a vosotros los que creen, que ponen por obra y por práctica sus ordenanzas, sus mandamientos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Elohim. Dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El apóstol está decretando. Cuando tú y yo venimos a ser pueblo escogido y real sacerdocio para Él, cuando tú y yo venimos y ponemos por obra y en práctica sus ordenanzas y sus mandamientos. ¿Cuántos decimos amén por ello? Y si tú sigues leyendo más adelante, creo que es en el 2 de Pedro, dice, dice, pues vosotros, ahí mismo el versículo dice, pues vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim, han recibido la misericordia. Dice, pero ahora han recibido misericordia. Dice, los que en otro tiempo no eran pueblo, han recibido ¿qué cosa? Las misericordias. ¿Dónde se dijo que no tenían misericordia, que no eran pueblo? En Oseas. Pero ahora por medio de Yeshua, tú y yo somos acercados a sus pactos, a sus mandamientos. Y los que en otro tiempo no éramos pueblo, como dice Efesios, ahora somos pueblo y ahora tenemos la misericordia de Él. Y ahora somos un pueblo de reyes y de sacerdotes y nación santa, perdón, y pueblo adquirido ¿para quién? Para Elohim, para anunciar las glorias y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos decimos amén por ello? Amén. Sabes, realmente es importante cuando tú y yo lo entendamos. Sabes, esta palabra, te lo digo, no es por otra cosa. El Padre la ponía durante el tiempo de alabanza. Sacaba mis notas, no hallaba ni cómo cargar a Daniel y a cómo apuntar, no hallaba ni cómo hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Gracias, Padre, que nos permite, nos va ayudando poco a poco. Pero cuando tú y yo lo aprendemos, amados, por eso tú y yo tenemos grandes victorias. Y hay herramientas que Yahweh nos ha dado y son para nosotros. Y son promesas nuestras. Y la palabra dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que confianza tenemos para con Él, que podemos pedir cualquier cosa y sabemos que la recibiremos de Él. Y grandiosas y maravillosas promesas que tú y yo podemos encontrar dentro de su palabra. Pero ¿sabes cuándo van a cobrar un efecto? Y serán una realidad sobre tu vida y sobre la mía. Cuando tú y yo venimos a ser hacedores de esa palabra. Yo puedo pararme en un lugar y poder decir y decretar y confesar y confesar y confesar. Pero sabes, no se verá el resultado hasta cuando tú y yo no somos guardadores de esa palabra.
Que aquel pueblo que Yahweh le dijo, porque ahora ustedes son un pueblo adquirido, un real sacerdocio y nación santa para mí, donde yo voy a ser su Elohim y ustedes van a ser para mí como pueblo. Pero una misma será la ley para todos nosotros, que cuando tú y yo alineamos nuestras vidas delante de Él y hacemos las cosas que a Él le agradan, yo te puedo asegurar que hay una vida de victoria allá adelante para tu vida. Que hay una vida de bendición para ti allá adelante de este lugar. Pero cuando tú y yo venimos a hacer un pacto con Él, donde le decimos, Padre, gracias que ahora somos parte de tu pueblo y que tú tienes ordenanzas y estatutos. ¿Sabes? Yahweh dijo, porque esta será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Que todas las demás naciones dirán, ¿qué pueblo hay quien tenga tan cerca a su Elohim como lo tiene esta nación? Que en todo lo que le invocan y en todo lo que ellos le piden, Yahweh está con ellos. ¿Sabes en qué? En esto. Que es un pueblo que entra en pacto. El pueblo de Israel entró en pacto en el monte Sinaí. Tú y yo entramos en pacto por medio de la sangre de Yeshua. Donde por medio de ese pacto con Yeshua y por medio de ese pacto, tú y yo somos acercados a Él. Y sabes, di conmigo, un pacto es entre dos personas. Cuando tú firmas un convenio o de algo, de etcétera, etcétera, siempre se necesitan ¿de qué? De dos personas. No hay convenio si no hay dos personas, tiene que haber dos. En un matrimonio hay un pacto, hay un convenio y se delegan las obligaciones del esposo y donde dice yo te cuidaré, te amaré, etcétera, etcétera. Cuando el pueblo de Yahweh entró en pacto con el pueblo de Israel, Yahweh dijo, estas serán mis condiciones, mis obligaciones y estas serán las obligaciones de todos ustedes. Yahweh delineó sus mandamientos, sus estatutos, dijo, estas son mis condiciones. Lo único que ustedes tendrán que hacer como pueblo escogido mío, como real sacerdocio, como nación santa, es que tendrán que guardarlas y ponerlas por obra. Donde no irán entre las demás naciones, ni harán conforme a las demás naciones, porque el único sobre sus vidas seré yo. Porque nadie más rendirán culto, sino que el único Elohim para ustedes seré yo. Donde guardarán esos mandamientos, esas instrucciones, dice, delante de todo el pueblo. En ese momento, tú y entramos en pacto. Sabes, la sangre de Yeshua nos limpia, nos salva, nos acerca a su pacto, pero una vez que nos acercamos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender cómo conducirnos como pueblo de Elohim, como real sacerdocio y como nación santa delante de Él. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, que tú has traído, Padre, en nuestras vidas en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, que eres tú quien habla, aún a través, Padre Yahweh, de tu siervo en mi vida. Y gracias, Padre, por ser sensible, Padre, a la voz y a tu palabra para este día. Que tu palabra, Yahweh, que tu instrucción que tú has dado en esta tarde quede grabada en las tablas de nuestros corazones. Que nos ayudes, Padre, a poder tener una identidad como pueblo tuyo, como linaje escogido, como nación santa para ti. Ayúdanos, Padre, a que como sacerdotes y como nación santa podamos mostrar las virtudes tuyas. Que a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestros hechos, tú seas glorificándote en nuestras vidas. Que a través de nuestras vidas, Padre Yahweh, podamos glorificarte. Que cuando nos vean a nosotros, Padre, no miran a nuestras vidas, puedan mirarte a ti a través de nosotros.
Que el único que tú puedas brillar seas tú. Que a través de nuestras acciones, de nuestros hechos. Tu palabra dice, Padre, que somos como cartas escritas con tinta del Ruach HaKodesh. Que damos testimonio de nuestros hechos y de nuestras acciones, Padre, a través de nuestras obras. Como dice tu palabra en el libro de Corintios. Podemos decir y podemos hablar y podemos decir tantas cosas. Pero una cosa es lo que podamos hablar y otra cosa lo que se refleja en nuestras vidas. Ayúdanos a que en todos nuestros hechos y en todas nuestras obras sean obras justas delante de ti. Obras santas que te glorifiquen a ti. Porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Hay acciones y hay actitudes, Padre, que a nuestro parecer pueden parecer buenas, pero al final de ellos son caminos de muerte. Porque tus caminos, Padre, no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos son tus pensamientos. Porque los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien y no de mal. Ayúdanos a podernos conducir como hijos tuyos, como un pueblo amado, un pueblo que te conoce. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuándo estamos dispuestos a vivir vidas diferentes? Y con esto, ¿verdad? Hablando de vidas diferentes, no estoy hablando que mensaje de año, no estoy hablando verdaderamente de vivir vidas diferentes. ¿Para quién? Para Él. Acciones diferentes, vidas diferentes, y sobre todas las cosas, ser la luz y el resplandor de Yeshua en nuestras vidas. Hay cosas que podemos realizar y que podemos hacer, pero no significa, es más, con eso lo pongo, dice, todo nos es lícito, pero no todo me aprovecha. Hay un montón de cosas que tú y yo podemos hacer, pero sabes, la respuesta es, ¿te aprovecha o no te aprovecha? Amén y amén. Y así levantemos nuestras manos para ser despedidos. Llevaré Jeha Yahweh Beishbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.